¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a resolver este ejercicio que tengo aquí. Esto me lo solicitó un suscriptor a quien le agradezco mucho, a todas las personas que me escriben en el canal, que me dicen cosas motivadoras, a todas ellas, a todos mis suscriptores. Les agradezco mucho por pertenecer a mi canal, darle like a mis videos, comentarlo, sobre todo solicitar, hacer sugerencias, darme recomendaciones, pues porque se trata de enseñar, ¿ok? Y también de aprender. Ahora bien, esta persona me pidió que le explicara, que hiciera una plantilla para determinar las horas de atraso o retardo del personal. Sabemos que hay en muchas empresas personas que siempre llegan tarde, siempre. Y eso se vuelve una costumbre. Y las empresas tienen que tomar acciones para de alguna manera frenar o hacer que las personas, los trabajadores, lleguen a la hora de entrada a su trabajo. Fíjense que aquí tengo entonces esta pequeña plantilla, este cuadro. Aquí tenemos el electricista, el mecánico, el instrumentista, dos ayudantes de mantenimiento, chofer, contador y asistente administrativo. Su hora de entrada a la empresa es esta que tenemos aquí. ¿Okay? Vamos a centralizar esto. El electricista debe llegar a las 8 de la mañana. El mecánico también, el instrumentista también, el ayudante de mantenimiento, uno de ellos a las 8 de la mañana, el otro debe llegar a las 8:30, el chofer a las 8 de la mañana, el contador a las 8:30 y un asistente administrativo a las 8:30 de la mañana. Ese es su horario de entrada, de chequear, ¿ok? Ahora bien, esta es la hora en que ellos llegaron. Fíjense ustedes, el electricista llegó a las 8:10, el mecánico a las 8:15, el instrumentista llegó a las 8, el ayudante de mantenimiento, uno de ellos, llegó a las 7:50, llegó más bien 10 minutos antes. El otro ayudante de mantenimiento llegó a las 8:32. El chofer llegó a las 7:10. ¿Ok? Fíjense que tocaba entrar a las 8 y llegó a las 7:10. El contador llegó a las 8:45 y el asistente administrativo a las 9 de la mañana. Fíjense que si una persona llega todos los días 10 minutos tarde o 15 minutos tarde, entre 10 y 15 minutos tarde, y trabaja 5 días a la semana, pues esa persona se está consumiendo una hora hombre a la semana. Al mes son 4 y en 2 meses ya se ha tirado un día en retardo o atraso a su trabajo. ¿Cómo vamos a determinar esto? Fíjense ustedes, el tiempo de retardo lo tenemos aquí. Fíjense lo que voy a hacer y presten mucha atención. Voy a decir que el tiempo de retardo o de atraso va a ser igual a la hora de llegada menos la hora en la cual el trabajador debe entrar, ¿ok?, a trabajar. ¿Ok? Su jornada, cuando empieza su jornada, le doy enter y aquí tenemos esto es en horas, ¿ok? Pero fíjense lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar todo este rango, me voy aquí a número y en horas, fíjense que tiene un formato de horas, despliego y me voy aquí donde dice más formato de número y me voy a personalizada, y en personalizada bajamos y voy a seleccionar esta que está aquí. ¿La ven? Esta que seleccioné, H entre corchete 2.mm2.ss. Le doy a aceptar y fíjense que ya me dice que el electricista llegó 10 minutos tarde. Ahí lo vemos, pues tenía que llegar a las 8 y llegó a las 8:10. Vamos a arrastrar la fórmula y ahora aquí tenemos dos problemas, pues. Tenemos que el chofer, primero el ayudante de mantenimiento que llegó a las 7:50 y tenemos el chofer que llegó a las 7:10. El ayudante de mantenimiento entraba a las 8 pero llegó a las 7:50. El chofer entraba a las 8 y llegó a las 7:10. Fíjense que lo demás está bien. Esto me arroja un error
¿Por qué? Porque yo estoy restando a una hora menor una hora mayor. ¿Estamos claros? Eso Excel en horas no existe. Eso existe en temperaturas, existe en otro tipo de variables. Pero en la variable tiempo, en horas, no existe. Fíjense lo que hacen muchas personas. Pues muchas personas hacen esto, le suman un 1 y fíjense que esto me arroja 23 horas 50 minutos. Pero esto lo hacemos nosotros porque aquí Excel está considerando de que él entró a las 8 de la mañana y salió a las 7 de la mañana y 50, pero del otro día. Y por eso me arroja 23 horas con 50 minutos. Pues esto no funciona así. ¿Cómo resolvemos nosotros esto? Fíjense lo que vamos a hacer entonces. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a borrar todo. Y voy a llamar la función si. Igual llamo la función si, que es una función que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Le doy doble clic y voy a decir lo siguiente. ¿Ok? Vamos a decir lo siguiente. Si la hora, ¿ok? Si la hora de llegada en la cual llegó el trabajador, ¿ok?, es mayor a la hora que él tenía que haber entrado, es decir, la hora de entrada, punto y coma, ¿ok? Si esto es mayor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esta hora es mayor, entonces porque llegó tarde. Entonces decimos esta hora menos la hora de entrada, es decir, la hora de llegada menos las horas de entrada, punto y coma. De lo contrario, eso quiere decir que él llegó a la hora o llegó antes. Es decir, la hora de llegada fue antes de la hora de entrada. Y si es así, que me devuelva 0. Cerramos paréntesis y le doy enter. Y fíjense que aquí me devuelve 10 minutos. ¿Por qué? Porque el electricista llegó 10 minutos tarde. Vamos a ver aquí. Arrastramos. Y fíjense ustedes, tiempo de retardo, pues el electricista ya dijimos 10 minutos, el mecánico 15 minutos, el instrumentista 0. ¿Por qué? Porque más bien él llegó puntualmente, ¿lo ven? El ayudante de mantenimiento, que llegó temprano, 0, porque más bien llegó antes de la hora. El ayudante de mantenimiento 2, pues llegó 2 minutos, era a las 8:30, llegó a las 8:32. El chofer llegó a las 7:10, pues no tiene hora de retardo, es 0. El contador tiene 15 minutos y el asistente administrativo tiene media hora, ¿lo ven? De esta manera nosotros entonces podemos determinar el tiempo de retardo o el tiempo de atraso de los empleados. Vamos aquí a esta columna que dice observación y fíjense lo que vamos a hacer. Ahí vamos a determinar entonces, es decir, que aparezca la palabra atraso o retardo, o si es puntual, si el trabajador llegó antes, llegó a la hora o llegó después. Fíjense lo que vamos a hacer. Nuevamente me voy a la barra de fórmula, llamo la función si, le doy doble clic y digo, si esta hora que está aquí es mayor a esta hora que está aquí, punto y coma, entonces él está retardado, entre comillas, ¿lo ven? Si la hora de llegada es mayor, ok, a la hora de entrada, él está retardado. De lo contrario, punto y coma, él puntual. Él es una persona que llegó puntual, llegó a la hora o llegó antes. Le doy enter y fíjense que aquí me sale retardado. Arrastramos la fórmula, ya que está retardado, retardado, puntual, puntual, retardado y puntual. Señores, hay muchas empresas que tienen sanciones, llamado de atención, memorándum para esta situación. Incluso hay empresas que se permiten retardos o atrasos laborales de 10 y 15 minutos. ¿Ok? Pero esto es una forma de controlar, esto se vuelve a veces un vicio y es una forma de controlar a aquellos trabajadores
que siempre llegan tarde. Hasta aquí este tutorial, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad y no se olviden de darle un like al video, de suscribirse a mi canal. De esta manera me estarán apoyando un montón a seguir haciendo este tipo de contenido, y por supuesto compartir este tutorial, este video, porque de esta manera aumenta las visualizaciones. Y recuerda, tu comentario es muy importante para mí. Hasta una nueva oportunidad.